Bueno, pues buenas noches para todos, bienvenidos, mis hermanos de el coro Santa Teresa de Jesús de la Iglesia Cristo Salvador. Vamos a compartir hoy una temática importante y es sobre la iglesia. Esta es nuestra primera reunión como grupo y además he querido subirlo al canal para tener entonces ese medio de evangelización de por qué nosotros los católicos creemos que Cristo fundó una iglesia. Y esta respuesta y esta cita la tenemos en Mateo 16:18. Rosángela, vamos a leer Mateo 16:18. Nos vamos a dar cuenta que es verdad que existen muchas denominaciones, es verdad que existen muchas iglesias y es verdad que todas dicen que son la iglesia de Jesucristo, pero realmente son la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver cuántas iglesias fundó Jesucristo y vamos a darnos cuenta de que realmente Cristo fundó una iglesia. Mateo 16:18. Rosángel, ayúdame. Mateo 16:18 dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús en ningún momento habló en plural, habló en singular. Edificaré mi iglesia, es decir, una sola iglesia. Si nos damos cuenta, existen muchas iglesias y dicen todas que son la iglesia de Jesucristo, pero Jesucristo no fundó muchas, fundó una sola. ¿Ok? Una sola iglesia. Y vamos a darnos cuenta, vamos a repetirlo de nuevo, Rosángela, esa cita, y nos vamos a dar cuenta sobre quién Jesús fundó la iglesia, su iglesia de él propia, no sus iglesias, no, una sola iglesia. Repítelo, por favor. En vaina, Puerto de Mico. Dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí. Y las puertas de la vida. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esta piedra, es decir, sobre esta piedra, no es como dicen muchos hermanos, que cuando usó la palabra tú eres Pedro, usó una frase que dice Petrus, que es una piedrita chiquitica, y cuando dice Petra, y sobre esta piedra se refiere al mismo porque es una piedra grande. Nos damos cuenta que Jesús usa la palabra piedra. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón, y está escrito en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús escoge a los 12, dijo, y llamó a los que él quiso, de primero, y por eso pone de primero a Pedro, de primero, Pedro, Simón, tú eres Pedro. Vamos a ver, Karina, mientras tanto yo voy explicando esto, tú vas a buscar Juan 1:42. Juan 1:42. Rosángela, no pierda la cita de Mateo 16:18. Y nos vamos a dar cuenta que la palabra piedra o piedrita, o como quiera que lo queramos llamar, una piedra chiquita sigue siendo una piedra. No cambia la sustancia, es una piedra, aunque sea pequeña. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre Pedro edificará su iglesia. No es que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y se señaló y dijo, sobre esta piedra. No, el Señor no hizo eso en ningún momento. El Señor dijo, está hablando con Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver en qué otro pasaje podemos usar la palabra piedra, que sea piedra de roca fuerte. Juan 1:42. A ver qué dice. Dice, déjame ver, Juan 1:42. Y lo llevó Jesús, fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas,
que quiere decir piedra. Ahí. Hasta ahí Tú llego. eres Simón. Ahí, o sea, Jesús lo llama por su nombre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Cefas, y él mismo da la traducción, que quiere decir piedra. Ahí no dice piedrita, ni roquita, ni nada, dice piedra. Jesús fundó una iglesia sobre Simón, hijo de Jonás, y le cambió el nombre y le dijo, tú eres Cefas, que quiere decir piedra. Quiere decir piedra. Bien, vamos a seguir con Mateo 16, 18, Rosángela, y vamos a seguir viendo si es el Señor que se señaló a sí mismo y dijo, sobre esta piedra, o sea, sobre mí. No, eso no lo dijo el Señor en ningún momento. Él está hablando con Pedro y dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está hablando con el grupo entero. Le está dando autoridad, lo podemos buscar. Vamos a leer el versículo 16. Mateo 16, 16, Rosángela. A ver qué nos dice, para entender el contexto. Para entender el contexto, si Jesús estaba hablando solo o lo estaba hablando con los 12. Y dice, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Vamos a leer el versículo 15, perdón, desde el versículo 15. Ok. Les dice él, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes, o sea que Simón. habían varios, vamos a escuchar esto. Habían varios, y ustedes, o sea, estaban el grupo de los 12 ahí. ¿Quién dice que soy yo? Continúa. Una beca para Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Continúa. Versículo 17. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo. A mi vez te digo, está haciendo un diálogo. A mi vez te digo, tú entre los 12 que están ahí, ¿quién dice la gente? ¿Quién creen ustedes? O sea, hay muchos. ¿Quién creen ustedes que soy yo? A mi vez te digo, a ti, no a los 12, a ti. Sigue. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok, sobre esta piedra, no es que Jesús hace así, no se señala el mismo, sobre esta piedra, no, Jesús dice, tú eres Pedro entre los 12, tú eres Pedro, hijo de Jonás, eres Pedro ahora. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Continúa. A ver qué más, si el Señor le está dando autoridad a Pedro sobre los 12. Continúa. Y las puertas del abismo no podrán vencerla. No podrán vencer a la iglesia que Jesús va a fundar sobre Pedro, sobre esa piedra. ¿Qué más? A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Perfecto, entonces allí nos damos cuenta toda la autoridad que Jesús le da a Pedro. A ti te doy las llaves del reino. Es decir, lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. Jesús no le dijo eso a los 12. Estaban los 12 allí. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, estaban los 12 allí. Pero Jesús entre los 12 le dice a Pedro, tú eres la roca, sobre ti voy a edificar mi iglesia, a ti te doy la llave del reino, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Esto quiero que quede claro que Jesús nombra a Pedro por encima de los 12 como la cabeza, como representante de la iglesia. Bien, para demostrar también en Gálatas 2, Karina, Gálatas 2, versículo 7, vamos a demostrar que Jesús llamó a Pedro roca, Cefas, como lo dijo en Juan, y no solamente como lo dijo en Juan, porque ya Jesús dio la traducción. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefa, y Jesús mismo dice la explicación, que quiere decir piedra. Es decir, ahí no está hablando de piedrita, ni piedrota, ni, no, piedra. Tú eres Cefa, piedra. Jesús mismo da la traducción. Y Pablo, que era un subordinado a los 12,
incluso él lo dice, yo soy el último de los apóstoles. Pablo lo llama de tal forma. Vamos a ver, lo tiene. Gálatas 2, 7. Gálatas 2:7. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización de los incircuncisos, al igual que a Pedro, la de los circuncisos. Continúo. Continúa. Pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, actuó también en mí para ser apóstol de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, Ajá, que eran Santiago, considerados... atención, Santiago, primero se refiere a Pedro, como el que actuó por Pedro, también actuó en mí. Pero cuando se refiere a la autoridad de la iglesia, Santiago, Cefas, la piedra, se dan cuenta, Cefas y cuál es el otro, y Juan, ¿verdad? Juan. Santiago, Cefas y Juan. Es decir, Pablo entendía, y Pablo no estuvo con Jesucristo, pero Pablo lo que sabe, lo sabe porque los apóstoles se lo dijeron. Pablo entendía que Pedro era Cefas, se refiere a él como un apóstol más. Pedro, el que actuó en Pedro, también actuó en mí. Pero cuando se refiere a autoridad, dice, y Cefas. Es decir, Pablo entiende que hay una jerarquía y que Pedro, aunque se llamaba Simón, ahora se va a llamar Cefas, es respaldado. Vamos a darnos cuenta, vamos a entender, ve buscando, Rosángela, Isaías, capítulo 22, Isaías 22, desde el versículo 20. Vamos a ir buscando y vamos a entender, porque Mateo es el único evangelio que da este detalle de decir, bueno, a ti te entrego la llave del reino, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Eso está en Mateo y sencillamente está en Mateo porque el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos que eran conversos. Es decir, cada evangelio va destinado para un grupo de personas. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos que eran conversos al cristianismo. Necesitaban convertirse y para predicarles, habría que predicarles en el lenguaje de los israelitas. Ok, vamos a entender esta parte. Karina, tú ves buscando Mateo 16, 18 y Rosángela va buscando Isaías 22, 20. Si lo tienen, avísenme. Adelante. Okay, confírmenme si se escucha, perdón que se frizó. Confírmenme si se escucha. Rosángela tiene el micrófono apagado, ¿se oye? Sí, profe, se escucha. ¿A dónde me quedé? ¿A dónde me quedé? Sí, se escucha, profe. Lo pusiste en mute el micrófono, Rosángela. Dime. Cefa, hablando de Cefa, José, de Cefa estaba hablando. Me quedé hablando de Cefa. Perfecto. Decía entonces que mientras tú ibas a buscar Isaías 22, 20, Rosángela, Milagro, si tú estás allí, puedes encender tu cámara, te lo agradezco, para que tú me vayas buscando Mateo 16, 18. Sin cámara, José. Sí, por favor, que estamos grabando para el canal. Así que vamos entonces a explicar. Explicaba que Mateo fue un evangelio escrito para la iglesia judía, que era los judíos que eran conversos al cristianismo. Es decir, para predicarle a los judíos había que hablar en el lenguaje israelita, en el lenguaje judío. Por eso Mateo es el único evangelio que da estos detalles sobre tú eres Simón, a ti te llamo Pedro, a ti te entrego las llaves,
lo que tú ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Lo vamos a entender. Rosángela, Isaías 22:20. Vamos a ir escuchando pausadamente y vamos a ir analizando este texto de Mateo 16:18. Milagro, necesito que lo ubique. Mateo 16:18 y necesito que encienda tu cámara y lo vamos a ir comparando con el texto de Isaías 22:20. Adelante, Rosángela. Isaías 22:20. Isaías 22:20. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Eliaquín lo revestiré de era, tu túnica. Eliaquín era un mayordomo. Continúa, era para aclarar. Hijo de Hilquías, lo revestiré de tu túnica, con un fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre. Atención. Tu autoridad pondré en su mano. ¿La autoridad de quién? Del rey. Él está llamando a su siervo Eliaquín, ¿verdad? Y le va a dar autoridad. Y por eso nosotros, atención a los católicos que no saben esto, porque nosotros al Papa lo llamamos Santo Padre. ¿Por qué? Repite el versículo que leíste, el último versículo que leíste, Rosángela. Atención, le daré autoridad. ¿Y qué más? Lo revestiré de tu túnica, con un fajín lo sujetaré. Tu autoridad pondré en su mano y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y será él un padre. Atención, por eso nosotros lo llamamos padre al Papa. Cuando le dicen, ¿dónde dice la Biblia que al Papa se le puede decir padre? Ahí lo tiene. Continúa, Rosángela, que no está hablando de Pedro, pero ya vamos viendo que Jesús da una profecía, el profeta da una profecía y dice, lo revestiré, le daré autoridad y será un padre. Continúa. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Atención. Abrirá y nadie cerrará. Atención. A ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué dice Isaías? Pondré las llaves sobre su hombro. Y Jesús hace eso, entrega las llaves. Continúa. Abrirá y nadie cerrará. Lo que ates quedará atado. Nadie abrirá. Lo que desates quedará desatado. Si nos damos cuenta, hay una analogía perfecta entre la profecía de Isaías, recordando que la profecía se cumple cuando llega el Mesías, la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, Isaías de una profecía, él llamaré a mi siervo, a mi mayordomo, lo revestiré y le daré autoridad. Lo mismo que decía Pablo, el que llamó a Pedro, me llamó a mí. Pero cuando habla de autoridad dice, y él es Cefa. Entonces, Pablo entiende la autoridad. Ahora bien, le daré la llave. Y Pedro le dice a Jesús, te daré la llave. Donde él abra, nadie podrá abrir. Lo que tú ates quedará atado. Donde tú cierres, nadie podrá cerrar. Lo que tú desates quedará desatado. Entendemos por qué. Entonces nosotros le decimos a Pedro que es el Santo Padre, porque es un padre para el pueblo de Israel. Esta es la explicación bíblica de por qué nosotros llamamos al Papa, le llamamos Padre, y por qué nosotros creemos que Pedro es el único que tiene la autoridad sobre toda la iglesia, aunque los demás tengan autoridad, los demás apóstoles, pero Pedro fue escogido como el hombre encargado del rebaño. Bien, otra de las cosas que decimos, ¿por qué la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo? Bueno, haciendo una acotación a eso, si nos damos cuenta, en otras iglesias protestantes, no hay una autoridad máxima. Cada iglesia se rige por lo que diga el pastor de cada iglesia. Es decir, en esta esquina, la iglesia pentecostal X dice una cosa y en la otra esquina, que también es pentecostal, el pastor dice otra cosa. Y todo el mundo se ríe por lo que diga su pastor. Pero nosotros tenemos un pastor, uno solo, que es el que gobierna a la iglesia entera y el que le da la autoridad a los demás pastores, pero que esos pastores se rigen por lo que diga el primer pastor. Ok, y lo vamos a leer, Karina,
Lo vamos a leer en Juan 21:15. Vamos a ver cuál es el pastor que Jesús designó para su rebaño. ¿Cuál es el pastor? Me quedan 10 minutos, vamos a hacerlo un poco rápido, ¿ok? Juan 21:15. Ok, dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Atención, Le dice, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. El Señor tiene un pastor, no son muchos pastores. El Señor quiso que hubiera un pastor para gobernar su iglesia. ¿Qué le respondió Jesús a eso? le dice Jesús, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Es decir, los corderos de Jesucristo son apacentados por Pedro, no es por otros pastores. Puede que una iglesia sea apacentada por el pastor X, pero ese no es el pastor que escogió Jesús. Jesús escogió al pastor Pedro. Todos los corderos, que en este caso son los demás apóstoles, los corderos. Continúa, Karina. Vuelve a decir por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Ok, atención, ya no son los corderos nada más, ahora también son las ovejas. Es decir, Pedro va a apacentar a los apóstoles, los va a dirigir y también va a apacentar a las ovejas, ya no son los corderos, ahora también son las ovejas. Continúa, Karina. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se dice Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Es decir, ya la Biblia lo dijo una vez, apacienta mi cordero, lo dice otra vez, apacienta mis ovejas, y lo dice por tercera vez. Entonces quiere decir que es muy importante. Apacienta a mis ovejas. Las ovejas de Jesucristo son apacentadas por Pedro. Voy a dar dos citas bíblicas, Rosángela, rapidito. Hechos 1, capítulo 13 en adelante. Hechos 1, capítulo 13 en adelante. Llega a la iglesia, se fue Jesucristo al cielo, dejó a los 12, dejó a Pedro encargado de la iglesia. ¿Qué pasa con la primera comunidad cristiana? Tenemos que ver si en nuestra iglesia están todas esas personas de la primera comunidad cristiana. Hechos 1:13. Vamos a ver, Rosángela, Hechos 1:13. A ver si nuestra iglesia hace lo mismo que la iglesia de los primeros tiempos, la primera iglesia. Hechos 1:13. Si Karina lo consiguió, que lo lea Karina entonces. Ok. Hechos 1:13. Rosángela, ve buscando primera de Timoteo 3:15. Vamos, Karina. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el del Feo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. Atención, mencionó a los 12, ¿verdad? Y menciona algunas mujeres. Esas mujeres no son importantes porque no las menciona, pero menciona a una persona en especial. Sigue. Algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Y de María, la madre de Jesús. Es decir, que en la primera comunidad cristiana era acompañado con María, que ellos estaban. Cuando reciben el Pentecostés, estaban algunas mujeres, algunas, no son tan importantes, pero hay una que es más importante que la demás porque la Biblia la resalta, y es María, la madre del Señor. Entre todas las mujeres, María resaltó, y nuestra iglesia es la única iglesia que le da ese valor a María. Estamos acompañados de los apóstoles, sí. Estamos acompañados de los santos, sí, los que vivieron en gracia con Jesucristo, sí.
¿Estamos acompañados de personas que han dado su vida por el evangelio? Sí, pero también estamos acompañados, como la primera comunidad cristiana, de María, la madre del Señor, y de sus hermanos. Dice, ¿quiénes son sus hermanos? Aquel que haga la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, para ir terminando, Rosángela, primera de Timoteo 3:15, para cerrar y hacer la oración de salida. Vamos a ver los temas que no aparecen en la Biblia, como el aborto, las drogas, etcétera. Estos temas, Jesucristo nunca tocó esos temas porque eran temas que no eran de la época, pero Jesús dejó una iglesia para dar la opinión sobre esos temas y sobre la moral que debe tener la iglesia. Adelante. Primera de Timoteo 3:15, Rosángela. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Ahí, para que tú sepas que si tardo, debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué más? La iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? A ver. Columna y fundamento de la verdad. Columna y sin duda alguna, y fundamento de la verdad. Sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero la iglesia es la columna y la base de la verdad. Ya se nos agotó el tiempo. Muchas gracias al grupo por compartir con nosotros, a nuestro canal de YouTube, compartirlo para que podamos seguir llegando a todas las personas. Bendiciones para todos. Pues mi esposa Rosa quiere hacer la oración. Adelante. Ahí sí me escuchan. Te escuchamos. Adelante. Amantísimo Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú no te haces esperar. Así como tú nos indicas, donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Así mismo, Señor, por eso te damos gracias y te entregamos todo lo que hemos compartido en esta hora, Señor, para que no se vaya al abismo, sino a nuestros corazones, y esto podamos ponerlo en práctica, compartiéndolo con todos aquellos que son nuestros seres queridos. En lo que te hayamos ofendido, perdónanos y permítenos, Señor, mantenernos siempre en tu gracia. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos fortalece y nos guía. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos por participar. Voy a terminar con una cita textual de Filipenses, que es Pablo cuando dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? El fundamento, la base de los apóstoles, sabiendo que anteriormente ya Cristo había puesto la piedra, que es Pedro, sobre los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular, la piedra del ángulo, ¿verdad? Está por arriba, ¿verdad? Y Cristo es la piedra del ángulo, la cabeza de la iglesia. También Jesús empieza en el Hecho de los Apóstoles a construir, y cuando Pedro da el primer discurso, no lo voy a citar porque no tengo tiempo, cuando da el primer discurso en Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, lo pueden empezar a leer, se convierte en unas 3,000 personas, y dice la Biblia que cada día se fueron añadiendo a la iglesia los que iban de ser salvos. Es decir, que para poder salvarnos debemos pertenecer a la iglesia, y no a cualquier iglesia, sino a la iglesia de Jesucristo. Buenas noches, que pasen feliz noche, los quiero y bendiciones para todos.